Querían quitarme mi casa, mi dignidad, mi altar. ¿Has sentido alguna vez que quienes más amas son los que más te lastiman? Hoy, yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto parece familiar, solo pido que dejes un like y te suscribas, porque esta historia puede ayudar a alguien a acercarse al amor de Dios. Amén. Me llamo Dolores Hernández y vivo en una pequeña casa de adobe en las afueras de Guanajuato, México. Una casa que compré con años de rodillas raspadas, pulmones llenos de polvo y manos gastadas de tanto fregar pisos ajenos. Las paredes son de un color crema desgastado por el tiempo, pero dentro hay algo que jamás se desvanece. Un altar pequeño junto a la ventana de la sala, donde la imagen de la Virgen de Guadalupe me acompaña cada mañana mientras rezo el rosario. Tengo 72 años, y ese nombre, Dolores, nunca me hizo tanta justicia como en los últimos años de mi vida. Cada amanecer, mi rutina es la misma. Me levanto a las 5:30, cuando el cielo de Guanajuato todavía tiene ese color violeta que anuncia un nuevo día de gracia. Preparo mi café de olla en la estufa de gas que lleva conmigo más de 20 años, y mientras el agua hierve con la canela, abro mi Biblia desgastada en el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. Susurro, mientras mis dedos artríticos pasan las páginas amarillentas que han sido mi refugio desde que enviudé. Mi esposo Eliseo murió hace 15 años en una fábrica donde ni siquiera les dieron tiempo de avisarme antes de ponerle la sábana encima. Esteban, mi único hijo, tenía 26 años cuando perdimos a su padre. Yo tenía 2 trabajos y una fe que usaba como escudo para no enloquecer. Criarlo sola no fue fácil, pero Dios me dio fuerzas. Le di mi juventud, mis oraciones, mis huesos, mi voz, y Él me devolvió, con los años, un silencio tan frío que ni el rosario podía calentar. Esta mañana de martes, como tantas otras, estaba regando las macetas de geranios rojos que adornan mi pequeño patio. El sol ya calentaba las baldosas de barro cuando sonó mi teléfono. Era un Nokia viejo, de esos que solo sirven para llamadas, pero que a mis años me resulta más que suficiente. La pantalla mostraba Esteban. Mi corazón se aceleró, como siempre que mi hijo me llama. Hacía 3 meses que no sabía de él. ¿Bueno? Contesté, limpiándome las manos húmedas en el delantal de flores que uso para las labores de casa. Mamá. Andamos en una situación difícil. Su voz sonaba diferente, más grave, cansada. ¿Podemos quedarnos contigo un par de semanas? La regadera se me cayó de las manos, salpicando agua sobre mis guaraches de cuero. Esteban pidiendo ayuda. Mi hijo, que había construido su vida como si yo no existiera, que vivía en la Ciudad de México con su esposa Yvonne y mis 2 nietos a quienes apenas conocía, me estaba pidiendo refugio. «Claro que sí, mijo. Por supuesto. Esta es tu casa», respondí sin dudar, sintiendo cómo las lágrimas se agolpaban en mis ojos. Finalmente, después de tantos años de oraciones, Dios me regresaba a mi hijo. «Llegamos esta noche. Gracias, mamá». Y colgó. Me quedé parada en el patio, con el teléfono en la mano, escuchando el canto de los gorriones que anidan en el tejado de mi vecina doña Carmen. Por primera vez en meses, sonreí con el alma. Corrí adentro de la casa y me hinqué frente a mi altar, donde la imagen de la Virgen me miraba con esa sonrisa maternal que tanto me consuela. «Gracias, Virgencita. Gracias por traerme de vuelta a mi familia», susurré, besando el rosario de cuentas de madera que mi madre me había regalado cuando me casé. El resto del día lo pasé preparando la casa como si fuera Navidad. Limpié la habitación donde Esteban durmió durante su juventud, la que ahora uso como cuarto de costura. Moví mi máquina Singer antigua hacia un rincón y puse sábanas limpias que olían a suavizante de lavanda. Preparé mole poblano desde temprano, ese que a Esteban le encantaba cuando era niño, y yo trabajaba limpiando casas para poder comprarte los ingredientes especiales. Cuando llegaron, eran casi las 10 de la noche. 3 golpes secos en la puerta de madera. Abrí con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Ahí estaba mi hijo, más alto de como lo recordaba, con algunas canas en las sienes y esa mirada que ya no parecía la del niño que yo había criado. Detrás de él, Yvonne, su esposa,
una mujer delgada de cabello rubio teñido y unos lentes de sol que no se quitó ni siquiera dentro de mi casa. Y mis 2 nietos, Diego, de 8 años, y Sofía, de 5, ambos cargando maletas más grandes que ellos mismos. «Hola, mamá», me dijo Esteban, dándome un abrazo rápido que se sintió más como un trámite que como cariño. Yvonne entró sin saludar, mirando mi sala como si algo estuviera podrido. Sus ojos se detuvieron en mi altar, en las veladoras que siempre mantengo encendidas, en la imagen del Sagrado Corazón que cuelga junto a la televisión. Arrugó la nariz. «¿Dónde está el Wi-Fi?», preguntó Diego el mayor, sin siquiera decir «Hola, abuela». «Tu baño huele a iglesia», comentó Sofía, la pequeña, tapándose la nariz con su manita. Yo solo sonreí, como siempre, como cuando en el mercado me llamaban la loca de la fe, por llevar el crucifijo colgado al cuello incluso cuando cargaba las pesadas bolsas de mandado. «Pasen, pasen, están en su casa», les dije, haciéndome a un lado para que entraran con todas sus pertenencias. Esa primera noche, serví el mole con todo el amor que había puesto en prepararlo. Puse la mesa con mi mantel de flores bordado a mano, saqué los platos buenos que solo uso en ocasiones especiales y encendí una veladora extra en agradecimiento a la Virgen por haberme reunido con mi familia. Yvonne no probó bocado. Dijo que era muy grasoso y que no acostumbraba a cenar tan tarde. Esteban comió en silencio, revisando su teléfono cada 5 minutos. Los niños se quejaron de que no había nuggets de pollo. Nadie me miró a los ojos cuando les pregunté cómo había estado el viaje. Nadie dijo «gracias» cuando recogí sus platos. Esa noche, mientras lavaba los trastes en mi pequeña cocina, escuchando el sonido del agua corriendo sobre la loza, me dije a mí misma que solo era cansancio, que mañana todo sería diferente, que finalmente tendría la familia unida que siempre había soñado. Pero algo en mi pecho, una pequeña espina que no lograba identificar, me decía que estas 2 semanas iban a cambiar mi vida para siempre. Y no me equivocaba. La primera semana pasó como una extraña danza donde yo era la única que bailaba. Cada mañana me levantaba antes del amanecer, como había hecho durante los últimos 15 años, pero ahora con una energía renovada. Tenía una familia que cuidar nuevamente. Preparaba café de olla para todos, aunque Yvonne arrugaba la nariz y pedía algo más normal, como Nescafé. Cocinaba tortillas a mano en el comal de barro que heredé de mi madre, aunque Diego se quejaba de que no eran como las del súper. Barría el patio, regaba las plantas y mantenía la casa impecable mientras ellos dormían hasta las 11 de la mañana. Recordaba con nostalgia los primeros años después de la muerte de Eliseo. Esteban tenía 11 años y yo trabajaba de sol a sol para mantenerlo. Limpiaba casas en la colonia San Javier durante el día, donde las señoras me trataban como si fuera invisible, y por las noches cosía ropa para vender en el mercado. Mis manos siempre estaban agrietadas del cloro y detergente, pero cada peso que ganaba era para que mi hijo tuviera lo que otros niños. Útiles escolares nuevos, uniforme limpio, zapatos sin agujeros. Cuando Esteban cumplió 15 años, trabajé doble turno durante 6 meses para darle la fiesta que él quería. Vendí mi único anillo de oro, el que Eliseo me había regalado en nuestro primer aniversario, para contratar el mariachi que tocó Las Mañanitas, cuando mi hijo sopló las velas. Esa noche, mientras recogía los platos y vasos de la celebración, Esteban me abrazó y me dijo: «Gracias, ma. Eres la mejor madre del mundo». ¿Cuándo fue que esas palabras se convirtieron en silencio? Cuando cumplió 18 años y se fue a estudiar a la capital con una beca que yo había suplicado conseguir, hincándome ante cada director de escuela, cada funcionario que pudiera ayudarlo. Lo acompañé a la estación de autobuses con una maleta llena de ropa que yo había cosido para él y un rosario bendecido por el padre Miguel. «Reza todos los días, mijo», le dije, colgándole el rosario al cuello. «Y no te olvides de tu madre». «Nunca, ma. Te voy a hacer sentir orgullosa». Las primeras llamadas llegaban cada domingo, después cada 15 días, luego una vez al mes, hasta que los domingos se volvieron días de espera que nunca terminaba de llegar la llamada. Cuando se graduó de la universidad, no vine a su ceremonia. Dijo que era muy complicado conseguir boletos para familiares. Cuando se casó con Yvonne,
Recibí una foto por WhatsApp y un mensaje. Ya nos casamos, ma. Te mandamos saludos. Cuando nacieron mis nietos, me enteré por Facebook, porque una prima lejana compartió las fotos que ellos habían subido. Pero yo seguía orando por él cada noche. Seguía encendiendo una veladora extra los domingos, pidiendo por su bienestar. Seguía guardando cada peso que me sobraba para el día en que mi hijo me necesitara. Y ahora estaba aquí, en mi casa, con su familia. Era mi oportunidad de recuperar los años perdidos. El quinto día de su estancia, mientras preparaba agua de Jamaica para la comida, escuché a Yvonne hablando por teléfono en el patio. No, mamá, es horrible. La casa huele a viejo y está llena de santos por todas partes. Los niños no pueden ni correr porque dice que van a romper sus vírgenes. Y la comida, Dios mío, todo tiene chile y especias raras. Se me cayó el vaso de vidrio que tenía en las manos. Se hizo pedazos contra el piso de mosaicos, como mi corazón en ese momento. Me hinqué a recoger los fragmentos con cuidado, sintiendo cómo cada trozo de cristal me cortaba los dedos. Pero el dolor físico era nada comparado con el nudo que se había formado en mi garganta. ¿Mi casa olía a viejo? ¿Mis imágenes religiosas molestaban a mis propios nietos? ¿La comida que preparaba con tanto amor era rara? Esa tarde, cuando Esteban regresó de buscar trabajo, o eso decía porque pasaba más tiempo en el café de internet que en oficinas, decidí hablar con él. Lo encontré sentado en mi sillón favorito, el de terciopelo azul que compré cuando él se graduó de la preparatoria, usando su laptop mientras veía la televisión al mismo tiempo. «Mijo, ¿todo está bien?», le pregunté, sentándome en el pequeño banco de madera que uso cuando coso. «Sí, ma. ¿Por qué?». «Es que, bueno, ya pasó una semana y pensé que tal vez podríamos platicar de cómo están las cosas, de cómo te sientes estando aquí». Esteban no levantó la vista de su laptop. «Todo está bien, ma. Solo necesitamos un tiempo para acomodarnos». «¿Acomodarse cómo, mijo? Quiero ayudar en lo que pueda». Finalmente me miró, pero sus ojos tenían una frialdad que no reconocía. «Mira, ma, no es que esté mal, pero tu casa es muy tradicional. Los niños están acostumbrados a otras cosas. Wi-Fi más rápido, comida diferente, espacios más amplios. Yvonne está un poco estresada». Sentí como si me hubiera dado una bofetada. ¿Tradicional? ¿Qué tiene de malo ser tradicional? Nada, ma. Solo digo que tal vez podrías, no sé, modernizarte un poco. Por los niños. Esa noche, después de que todos se durmieron, me quedé despierta mirando mi sala. ¿Qué tenía de malo? Los muebles estaban limpios y cómodos. Las paredes tenían fotos de mi familia, de Esteban cuando era niño, de Eliseo cuando éramos jóvenes. Mi altar estaba ordenado y lleno de flores frescas que cortaba del jardín cada domingo después de misa. ¿Era demasiado pedir que mi hijo valorara el lugar donde había crecido? ¿El lugar donde yo había derramado lágrimas y sudor para darle todo lo que necesitaba? La segunda semana comenzó diferente. Yvonne empezó a dar órdenes. «Dolores, ¿podrías no usar tanta cebolla en la comida? Los niños no están acostumbrados». «Dolores, ¿podrías bajar el volumen de tu televisión? Tenemos videollamadas de trabajo». «Dolores, ¿podrías mover esas imágenes religiosas? Los niños preguntan cosas extrañas». «Dolores». Ya no era suegra o abuela, era simplemente Dolores, como si fuera la empleada doméstica de mi propia casa. ¿Y lo más doloroso? Esteban no decía nada. Se había vuelto invisible cuando su esposa hablaba. Como si mis sentimientos no importaran, como si yo no hubiera sacrificado mi vida entera por él. El 10º día, mientras preparaba pozole para la cena, porque era viernes y en mi casa siempre comemos pozole los viernes, Yvonne entró a la cocina con esa actitud que ya empezaba a conocer. «Dolores, tenemos que hablar». Dejé de revolver la olla y la miré. «Dime, los niños necesitan un ambiente más neutral, sin tantas referencias religiosas. No queremos que crezcan con ideas extremas». «¿Ideas extremas?». La cuchara de madera se me cayó dentro de la olla. «¿Hablas de mi fe?». «No es nada personal. Es solo que en estos tiempos es mejor que los niños tengan una educación más abierta, más moderna. Esta casa fue construida sobre la fe. Mi hijo fue criado en la fe. Y mis nietos,
Tus nietos son responsabilidad de sus padres, no tuya. Esas palabras me pegaron como un rayo. Me quedé parada en mi cocina, en la casa que había comprado con el dinero ganado limpiando pisos, sintiendo como una extraña en mi propio hogar. Esa noche, después de servir la cena que nadie elogió, me encerré en mi cuarto y abrí mi Biblia en el libro de Job. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ¿por qué tenía que doler tanto? ¿Por qué el amor de madre se sentía como una maldición? Lloré esa noche. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas. Y cuando el sueño finalmente llegó, soñé con Eliseo. Estaba parado junto a mi cama, con esa sonrisa gentil que tanto extrañaba. Lola, me dijo, usando el apodo que solo él usaba, no dejes que te quiten lo que eres. Desperté con las mejillas húmedas y una claridad extraña en el pecho. Era hora de entender que algunas batallas se libran no con gritos, sino con dignidad, y que amar a un hijo no significa desaparecer como madre. El día que cumplí 73 años, nadie se acordó. Desperté esa mañana de octubre con la ilusión secreta de que tal vez, por primera vez en años, tendría una celebración familiar. Esteban e Ivonne llevaban ya 3 semanas en mi casa, y pensé que seguramente se habían dado cuenta de la fecha. Después de todo, el calendario de la cocina tenía un círculo rojo que yo misma había dibujado alrededor del día. Preparé el desayuno como siempre. Huevos rancheros, frijoles refritos, tortillas calientes. Puse la mesa con especial cuidado, usando los platos con florecitas azules que guardaba para ocasiones especiales. Hasta me peiqué el cabello con las ondas que sabía que a Esteban le gustaban cuando era niño. «Buenos días», dije con una sonrisa cuando Ivonne bajó en pijama, revisando su teléfono. Murmuró sin mirarme, sirviendo cereal para los niños en lugar de la comida que yo había preparado. «Dolores, ¿podrías no hacer tanto ruido en las mañanas? Los trastes despiertan a todos. Los trastes». Yo, que me levantaba a las 5 para tenerles el desayuno listo, hacía ruido preparando su comida. Esteban bajó 1 hora después, directo a su laptop. Ni buenos días, ni feliz cumpleaños. Ni siquiera me miró cuando le serví su café de olla humeante en la taza que tenía grabado «El mejor hijo del mundo», esa que le había regalado cuando cumplió 20 años. Los niños pasaron corriendo hacia el patio, gritando y jugando, sin importarles que su abuela estuviera ahí. Diego incluso tiró sin querer una de mis macetas de begonias al pasar. La tierra se desparramó por todo el piso de mosaicos. Nadie se disculpó. Nadie ayudó a limpiar. «¡Ay, los niños!», dijo Ivonne con una risa forzada. «Dolores, ¿podrías recoger eso?». Me hinqué en el piso con mis rodillas artríticas, juntando la tierra húmeda con mis propias manos, sintiendo cómo los fragmentos de barro se me clavaban en las palmas. Esa planta la había sembrado Eliseo el día que cumplimos 10 años de casados. «Para que siempre tengas flores, aunque yo no esté», me había dicho. Y ahora estaba rota en el suelo de mi propio patio. Al mediodía, cuando ya no pude soportar más el silencio, me armé de valor y le dije a Esteban: «Mijo, ¿sabías que hoy es mi cumpleaños?». Levantó la vista de su laptop por primera vez en horas. «¿En serio? ¿Cuántos cumples?». 73, pensé. 73 años, de los cuales 41 los dediqué a ser tu madre. 73, dije en voz baja. «Wow, ya estás viejita, ma». Se rió, pero no era una risa cariñosa. «Oye, ¿no tienes algún pastel guardado o algo? Ivonne tiene antojo de algo dulce». «¿Pastel guardado? ¿Creía que yo guardaba pasteles de cumpleaños para mí misma?». «No, mijo. Pensé que tal vez podríamos salir a cenar o, no sé, estar juntos». «Ay, ma, estamos muy ocupados hoy. Ivonne tiene una videollamada importante y yo tengo que seguir buscando trabajo. Pero te prometo que otro día hacemos algo especial. Otro día que nunca llegó». Esa tarde fui sola a misa. Era la primera vez en 3 semanas que salía de mi casa, porque Ivonne había sugerido que era mejor que alguien se quedara cuidando a los niños mientras ellos resolvían sus asuntos. El padre Miguel, que me conocía desde que era una joven viuda, notó inmediatamente algo diferente en mí. «¿Cómo está, doña Dolores? Se ve un poco triste». «Es mi cumpleaños, padre», le dije, y al pronunciar esas palabras en voz alta, se me quebró la voz. «¡Felicidades! ¿Y cómo lo está celebrando?».
Mi familia están muy ocupados. El padre Miguel me miró con esos ojos sabios que había desarrollado después de décadas escuchando confesiones y consolando corazones rotos. A veces, hijita, las familias olvidan que el amor se demuestra en los detalles pequeños. Pero Dios nunca olvida. Él cuenta cada una de sus lágrimas. Regresé a casa con el alma un poco más liviana, pero cuando abrí la puerta, encontré mi sala completamente reorganizada. Los muebles estaban en lugares diferentes. Mi altar, mi pequeño y sagrado altar, había sido movido a un rincón oscuro, casi escondido detrás de una planta que Yvonne había comprado. ¿Qué pasó aquí?, pregunté, sintiendo cómo la sangre se me subía a la cabeza. Ah, sí, dijo Yvonne sin voltear a verme, ocupada acomodando unos cojines nuevos en mi sillón. Reorganizamos un poco. Se veía muy amontonado todo. Y esas imágenes religiosas estaban demasiado a la vista. Los niños hacían preguntas incómodas. ¿Preguntas incómodas? Sí, como ¿por qué el Señor de la Cruz está sangrando? ¿O por qué la señora del manto tiene espinas alrededor? Son imágenes muy violentas para niños pequeños. Sentí como si me hubieran arrancado el corazón del pecho. Esas imágenes violentas eran mi consuelo desde que enviudé. El crucifijo me recordaba que Cristo había sufrido como yo sufría. La Virgen de los Dolores me hacía sentir acompañada en mi propio dolor. Habían sido testigos silenciosos de mis oraciones más desesperadas, de mis noches de rodillas pidiendo por mi hijo. Esta es mi casa, dije, pero mi voz salió más débil de lo que quería. Por supuesto que es tu casa, Dolores. Solo estamos tratando de hacer que sea más cómoda para todos. Esteban entró en ese momento, cargando más bolsas de compras. ¿Compraron cosas?, pregunté, viendo las bolsas de una tienda departamental cara. Sí, a algunas necesidades básicas. Wi-Fi más potente, una cafetera nueva, ropa para los niños, dijo Esteban como si fuera lo más normal del mundo. ¿Con qué dinero? Se hizo un silencio incómodo. Yvonne y Esteban se miraron de una forma que no me gustó. Pues, usamos tu tarjeta, Ma. La encontramos en tu cartera. Pensamos que no te molestaría, siendo que estamos ayudándote con los gastos de la casa. ¿Ayudándome con los gastos? Pero si yo soy la que cocina, limpia, paga la luz, el gas, el agua. Sí, Ma, pero nosotros también aportamos con nuestra presencia. Los niños le dan vida a esta casa. Esa noche, cuando revisé mi estado de cuenta bancario en la computadora de la biblioteca municipal, porque en mi casa ya no había privacidad para nada, descubrí que habían gastado casi 3,000 pesos. 3,000 pesos de mi pensión, que apenas me alcanzaba para los gastos básicos. Regresé a casa temblando de coraje y de impotencia. Los encontré a todos viendo una película en mi televisión, comiendo palomitas que no sabía de dónde habían salido. Necesitamos hablar, dije, plantándome frente a la pantalla. Ma, estamos viendo una película, se quejó Esteban. Gastaron mi dinero sin mi permiso. Ay, Ma, no seas dramática. Era poquito dinero, y era para cosas necesarias. ¿Poquito dinero? Es mi pensión de una semana. Yvonne pausó la película con un suspiro exagerado. Mira, Dolores, entendemos que estés un poco sensible por la edad, pero estamos pasando por una crisis. Creemos que como familia deberíamos apoyarnos mutuamente. ¿Apoyarnos mutuamente? ¿Y cuándo me han apoyado ustedes a mí? Te estamos acompañando, dijo Esteban. Ya no estás sola en esta casa tan grande. Yo no me sentía sola. Me sentía en paz. Ma, no grites. Los niños se asustan. Los niños que no se habían asustado cuando destrozaron mi planta. Los niños que no se asustaron cuando movieron mis cosas sagradas. Los niños que no se asustaron cuando me gritaron, abuela rara, por persignarme antes de comer. Me fui a mi cuarto sintiendo como si tuviera plomo en los pies. Me senté en mi cama, la misma donde había dormido con Eliseo durante 15 años, y abrí mi Biblia buscando consuelo. Pero cuando llegué al Salmo 27, las palabras se veían borrosas a través de mis lágrimas. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, tú, Señor, me recibirás. ¿Pero qué haces cuando es tu propio hijo quien te abandona? Cuando es tu propia familia quien te hace sentir como una extraña en tu propia casa. Por primera vez en mi vida,
Dudé de mis oraciones. Por primera vez en años, me pregunté en inglés, como había oído en una película, ¿estoy siendo puesto a prueba o simplemente olvidada? Esa noche, el sueño no llegó. Solo el eco de mi propia voz preguntándole a Dios por qué el amor de madre dolía tanto. A la mañana siguiente, decidí que era hora de poner límites. Me levanté con una determinación que no había sentido en semanas. Había pasado la noche en vela, rezando el rosario una y otra vez, pidiendo a la Virgen que me diera fuerza para defender mi hogar sin perder mi fe. Al amanecer, mientras preparaba el café, tomé una decisión. Si no podía ser respetada como madre, al menos sería respetada como dueña de casa. Cuando Yvonne bajó en pijama, como todos los días, directo a revisar su teléfono, yo la estaba esperando sentada en la mesa de la cocina. «Buenos días, Yvonne. Necesitamos platicar». «¿Ahora?» Apenas me levanté, murmuró sin mirarme. «Sí, ahora. Sobre el dinero que gastaron ayer». Yvonne suspiró con esa exasperación que ya conocía muy bien. «Ay, Dolores, ¿todavía sigues con eso? Te dije que fueron cosas necesarias. Una cafetera de 2,000 pesos no es una necesidad cuando ya tengo una que funciona perfectamente. Tu cafetera es prehistórica. Hace un café horrible. Mi cafetera hace el café que he tomado durante 20 años. Y mi dinero es mi dinero». Por primera vez en semanas, Yvonne me miró directamente a los ojos, pero no era una mirada de respeto o entendimiento. Era una mirada fría, calculadora. ¿Sabes qué, Dolores? Creo que no entiendes la situación. Estamos aquí ayudándote. Una mujer de tu edad no debería vivir sola en una casa tan grande. Es peligroso. ¿Peligroso? He vivido aquí 15 años sin problemas. Sí, pero las cosas cambian. La memoria ya no es la misma. Los reflejos se vuelven más lentos. Sería irresponsable de nuestra parte dejarte sola. Mi memoria está perfecta. Y mis reflejos también. ¿En serio? Porque ayer te vi buscar tus lentes durante 10 minutos y los tenías puestos. Eso no era cierto. Jamás había pasado. Pero la forma en que lo dijo, con esa seguridad que tenía para mentir, me hizo dudar por un segundo de mi propia cordura. En ese momento llegó Esteban, y el teatro comenzó. «¡Esteban!», gritó Yvonne con una voz de víctima que no había usado conmigo. «Tu mamá está molesta porque usamos un poquito de su dinero para comprar cosas básicas. Dice que no quiere que estemos aquí». «¿Qué?». Esteban me miró como si acabara de abofetear a sus hijos. «Ma, ¿qué te pasa?». «No es cierto, mijo. Solo dije que necesito que me pidan permiso antes de usar mi tarjeta». «Pero, ma, somos familia. No entiendo por qué haces tanto drama por unos pesos. 3,000 pesos no son unos pesos para mí». Está bien, dijo Esteban con esa voz condescendiente que usan los adultos con los niños berrinchudos. «Si tanto te molesta, te vamos a depositar el dinero cuando yo consiga trabajo». «No se trata del dinero, Esteban. Se trata del respeto». «¿Respeto?», intervino Yvonne. «¿Qué hay de nuestro respeto? Llegamos aquí en una situación desesperada. Pedimos ayuda, y tú nos recibes como si fuéramos una carga. Nunca los he tratado como una carga. ¿No?». La voz de Yvonne subió de tono. «Cada vez que cocinamos algo diferente, pones mala cara. Cada vez que los niños juegan, te quejas del ruido. Cada vez que queremos ver televisión, tú quieres ver tus programas de iglesia». «Esos no son programas de iglesia. Son telenovelas normales. Y además», continuó Yvonne, ignorando completamente lo que acababa de decir, «le estás inculcando ideas raras a los niños con tanta religión». «¿Ideas raras? ¿Hablas de enseñarles a ser agradecidos? ¿De enseñarles a respetar a los mayores? Mira, Dolores», dijo Esteban, poniéndose del lado de su esposa como siempre. «Entendemos que tienes tus costumbres, pero tal vez es hora de que seas más flexible». «¿Flexible? En mi propia casa». «Sí, ma, flexible. Porque si seguimos así, va a ser muy difícil que esto funcione». ¿Que esto funcione? Se suponía que se iban a quedar 2 semanas. Los planes cambian, ma. Pensamos que podríamos quedarnos un poco más, hasta que las cosas se estabilicen. ¿Un poco más cuánto? Esteban e Yvonne se miraron con esa complicidad que me excluía completamente. «No sabemos exactamente. Tal vez unos meses.
Unos meses. La palabra me golpeó como un martillo en el pecho. ¿No? Dije. No, no pueden quedarse unos meses sin preguntarme. ¿Nos estás corriendo? Preguntó Yvonne con una voz que comenzaba a subir peligrosamente. ¿Estás corriendo a tu propio hijo y a tus nietos? No los estoy corriendo. Solo estoy diciendo que mi casa tiene reglas, y si van a quedarse más tiempo, necesitamos establecer acuerdos claros. ¿Reglas? Se rió Yvonne con una risa que no tenía nada de divertida. ¿Qué reglas? ¿Que no podemos tocar nada? ¿Que tenemos que pedir permiso para todo? ¿Que los niños no pueden ser niños? Las reglas de cualquier casa donde hay respeto mutuo. Ay, Dolores, no seas tan dramática. Nadie te está faltando al respeto. En ese momento, Diego entró corriendo a la cocina, perseguido por Sofía. En su carrera, tiró la jarra de agua de Jamaica que yo había preparado para el desayuno. El líquido rojo se desparramó por todo el piso, empapando mis pantuflas de tela. «¡Diego!», grité instintivamente. «¡No le grites a mi hijo!», rugió Yvonne, colocándose protectoramente frente al niño. «Fue un accidente. No le estoy gritando, solo...». «Sí le estás gritando. Los niños ya me dijeron que les das miedo cuando los regañas». «¿Cuándo los he regañado? Ayer cuando Diego estaba jugando con tu radio, te pusiste como loca. Estaba a punto de romperlo. Es lo único que me queda de mi esposo. Era solo un radio viejo, Dolores. Se pueden comprar otros. Solo un radio viejo. El radio donde Eliseo y yo escuchábamos música los domingos mientras yo cocinaba y él leía el periódico. El radio que me acompañaba durante las noches de insomnio después de su muerte. El radio donde tantas veces había escuchado Las Mañanitas en mi cumpleaños cuando él aún vivía. Solo un radio viejo. Me quedé parada en medio de mi cocina, con los pies empapados de agua de Jamaica, viendo a mi hijo que no decía nada mientras su esposa me gritaba por proteger lo poco que me quedaba de mi vida anterior. ¿Sabes qué?, dijo Yvonne tomando a Diego de la mano. Creo que necesitas pensar muy bien qué es lo que quieres. Porque nosotros no vamos a estar caminando en cáscaras de huevo en tu casa. Si no puedes tratarnos como familia, tal vez es mejor que busquemos otro lugar. Yvonne, no, empezó a decir Esteban. No, Esteban, tu mamá tiene que decidir. O somos bienvenidos aquí como familia, o no lo somos. Se fueron de la cocina dejándome sola con el charco de Jamaica extendiéndose por el piso. Me hinqué con una jerga a limpiar, sintiendo cómo las rodillas me crujían, cómo la espalda me dolía, cómo el corazón se me partía un poquito más con cada pasada del trapo. Cuando terminé de limpiar, me senté en una de las sillas de la cocina y por primera vez en mi vida me pregunté si realmente estaba siendo una mala madre, si realmente estaba siendo injusta, si realmente estaba siendo demasiado estricta. Tal vez Yvonne tenía razón, tal vez era demasiado rígida. Tal vez era egoísta por querer mantener mi casa como la había tenido siempre. Pero entonces recordé la voz de Eliseo en mis sueños. No dejes que te quiten lo que eres. Y me di cuenta de que había una pregunta más importante que hacerme. ¿Jesús perdonaría esto también? ¿Debería perdonar otra vez? ¿Cuántas veces había perdonado ya? ¿Cuántas veces más se suponía que debía hacerlo? Esa tarde, cuando todos se fueron a pasear al centro de Guanajuato, sin invitarme, por supuesto, me quedé sola en mi casa por primera vez en un mes. El silencio no se sintió solitario, se sintió como un abrazo. Lentamente, fui al rincón donde habían escondido mi altar. Tomé mi imagen de la Virgen de Guadalupe y la regresé a su lugar en la sala. Volví a encender las veladoras. Volví a poner mi crucifijo en la pared donde siempre había estado. Y por primera vez en semanas, me sentí como si estuviera en mi propia casa, pero cuando llegaron esa noche y vieron que había regresado mis cosas a su lugar, la guerra silenciosa se convirtió en una batalla abierta, y yo aún no sabía si tenía fuerzas para ganarla. La tormenta estalló esa misma noche cuando regresaron del centro. Yvonne entró a la casa como un huracán, con los ojos encendidos de furia al ver que mi altar había regresado a su lugar. Los niños corrieron directamente a sus cuartos, como si sintieran que algo malo estaba por pasar. Esteban se quedó parado en la puerta, evitando mi mirada. «¿Qué significa esto?», preguntó Yvonne, señalando mi imagen de la Virgen con el dedo como si fuera algo sucio.
Significa que regresé mis cosas a donde siempre han estado. Respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Habíamos quedado en que esto iba a cambiar. No, ustedes decidieron que iba a cambiar. Yo nunca estuve de acuerdo. Yvonne se volteó hacia Esteban con esa mirada que ya conocía, esa que decía, haz algo. Ma, dijo Esteban con voz cansada. ¿Por qué tienes que hacer las cosas más difíciles? ¿Más difíciles para quién? Esta es mi casa, Esteban. Mis cosas van donde yo diga. Pero también es la casa donde están viviendo tus nietos ahora, intervino Yvonne. ¿No te importa su bienestar psicológico? ¿Su bienestar psicológico? ¿Desde cuándo una imagen de la Virgen afecta el bienestar psicológico de un niño? Desde que los llena de culpa y miedo con conceptos religiosos obsoletos. La palabra obsoletos me dolió más que cualquier grito. Mi fe, que me había sostenido a través de la muerte de mi esposo, de años de soledad, de la ingratitud de mi propio hijo, era obsoleta para la mujer que se había adueñado de mi casa. Mi fe no es obsoleta. Mi fe es lo único que me ha mantenido cuerda todos estos años. Tal vez ese es el problema, murmuró Yvonne, pero lo suficientemente alto para que yo la escuchara. ¿Perdón? Nada, olvídalo. No, dilo. ¿Cuál es el problema? Yvonne me miró con esa sonrisa fría que había perfeccionado. El problema, Dolores, es que estás tan aferrada al pasado que no puedes ver el presente. Estás tan obsesionada con tus santos y tus vírgenes que no te das cuenta de que tienes una familia real que necesita tu apoyo. ¿Apoyo? He hecho todo por ustedes. Cocino, limpio, pago las cuentas. ¿Sí? Y nos lo recuerdas cada 5 minutos. Ay, qué cansada estoy de lavar trastes. Ay, qué cara está la luz. Ay, qué gasto de agua. Eres como un disco rayado. Nunca he dicho esas cosas. ¿No? Esteban, dile a tu mamá lo que me dijiste ayer. Esteban se veía como un niño atrapado en una mentira. Yo no dije. Dijiste que tu mamá siempre había sido así, que siempre se quejaba de todo, que por eso no venías a visitarla. El mundo se detuvo. Mi propio hijo, hablando mal de mí con su esposa. Mi propio hijo, justificando años de abandono con mentiras sobre mi carácter. ¿Eso dijiste, Esteban? Ma, no fue así. ¿Eso dijiste o no? El silencio fue su respuesta. Además, continuó Yvonne, aprovechando mi momento de debilidad, tenemos que hablar de algo más serio. Esteban y yo hemos estado viendo las finanzas de la casa, y francamente, estamos preocupados. ¿Qué finanzas? ¿Mis finanzas? Una mujer de tu edad, con una pensión tan pequeña, viviendo sola en una casa tan grande, no es sostenible, Dolores. Mi pensión me alcanza perfectamente para vivir. Me alcanzaba hasta que ustedes llegaron. Pero, ¿qué va a pasar cuando te enfermes? ¿Cuando ya no puedas cuidarte sola? Esta casa es demasiado trabajo para ti. Yo me cuido perfectamente sola. ¿En serio? Yvonne sacó su teléfono y comenzó a leer algo. Adultos mayores de 70 años que viven solos tienen un 40% más probabilidades de sufrir accidentes domésticos. El aislamiento social en la tercera edad puede llevar a depresión severa y deterioro cognitivo acelerado. ¿De dónde sacaste eso? De Internet, de estudios médicos serios. Dolores, no es una cuestión de quererte o no quererte, es una cuestión de responsabilidad familiar. Esteban asintió, como si fuera una conversación que ya habían tenido muchas veces. Es verdad, Ma. Hemos estado pensando que tal vez sería mejor que te mudaras a un lugar donde haya más gente de tu edad, donde tengas compañía, donde haya enfermeras disponibles las 24 horas. ¿Un asilo? No es un asilo, Ma. Son residencias para adultos mayores muy bonitas, con actividades, jardines. ¿Y mi casa qué? Otra mirada cómplice entre ellos. Bueno, la casa... podríamos cuidarla por ti, para que no se deteriore, para que cuando quieras visitarla esté en perfectas condiciones. ¿Cuidarla ustedes? Esteban es tu único heredero, Dolores, dijo Yvonne con una naturalidad que me heló la sangre. Tarde o temprano la casa va a ser de él. ¿No sería mejor hacer la transición ahora, mientras todavía puedes supervisar el proceso? Ahí estaba, la verdadera razón por la que habían venido. No era una crisis temporal. No eran 2 semanas de refugio familiar. Era un plan deliberado para quitarme mi casa, mi dinero,
Mi vida. Fuera, dije en voz baja. ¿Perdón? Que se vayan. Fuera de mi casa. Ma, no seas dramática, dijo Esteban. ¡Fuera!, grité con una voz que no sabía que tenía. Por primera vez en semanas, vi miedo en los ojos de Yvonne, pero duró solo un segundo. Está bien, dijo con esa calma peligrosa. Nos vamos. Pero antes quiero que sepas algo, Dolores. Conozco a varias personas que trabajan en servicios sociales. Personas que se especializan en casos de adultos mayores, que viven en condiciones inadecuadas, que no pueden cuidarse solos, que representan un peligro para sí mismos. ¿Me estás amenazando? Te estoy informando. Porque si nos vamos de aquí y algo te pasa, si te caes, si te enfermas, si te olvidas de apagar la estufa y causas un incendio, va a ser muy fácil demostrar que no estás capacitada para vivir sola. Y entonces, agregó Esteban, como si hubiera ensayado las palabras, un juez puede ordenar que alguien más tome decisiones por ti, por tu propio bien. Se fueron esa noche, pero no como familia derrotada. Se fueron como generales que habían plantado las semillas de una guerra que sabían cómo ganar. Me quedé sola en mi sala, rodeada de mis cosas que habían regresado a su lugar, pero sintiendo como si acabaran de saquear algo mucho más profundo que mis pertenencias. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en mi cocina, con una taza de té de manzanilla que se fue enfriando en mis manos, pensando en las palabras de Yvonne. ¿Y si tenían razón? ¿Y si realmente era demasiado vieja para vivir sola? ¿Y si algo me pasaba y no había nadie para ayudarme? Pero entonces recordé algo que el padre Miguel había dicho en una homilía hace años. Dios no nos da una cruz más pesada de la que podemos cargar. Y cuando sentimos que no podemos más, es porque es tiempo de pedirle que nos ayude a cargarla. A las 5 de la mañana, después de una noche en vela, tomé una decisión. Me vestí con mi mejor ropa, la que uso para ir a misa los domingos. Me peiné con cuidado. Me puse los aretes de perlas que Eliseo me había regalado en nuestro último aniversario. Y salí de mi casa con un propósito que no había sentido en años. Tenía una llamada que hacer. Una llamada a alguien que no había visto en mucho tiempo, pero que siempre me había dicho, Doña Dolores, si algún día necesita algo, lo que sea, no dude en buscarme. Era hora de cobrar esa promesa. Era hora de demostrar que las madres, cuando se ponen de pie en nombre de Dios, pueden mover montañas, y que nadie, absolutamente nadie, iba a quitarme lo que había construido con mis propias manos y mi propia fe. Santiago Vázquez me recibió en su oficina, como si los últimos 10 años no hubieran pasado. Hijo del señor Toribio, a quien cuidé durante sus últimos 5 años de vida, cuando ya nadie más quería hacerse cargo de un anciano con diabetes y mal carácter. Santiago era abogado, uno de los más respetados de Guanajuato. Pero para mí siempre sería el niño de 30 años que lloraba en mis brazos cuando su padre se negaba a tomar sus medicinas. Doña Dolores, me dijo, levantándose inmediatamente de su escritorio cuando me vio entrar. ¡Qué sorpresa tan agradable! ¿Cómo está usted? Con problemas, Santiago. Problemas grandes. Su expresión cambió inmediatamente. Me ofreció una silla cómoda y me sirvió un vaso de agua fresca, esperando pacientemente a que encontrara las palabras para explicar por qué había llegado a su oficina después de tantos años. Mi hijo quiere quitarme mi casa, dije finalmente. Y al pronunciar esas palabras en voz alta, se sintieron más reales y más dolorosas. Santiago se inclinó hacia adelante, con esa atención total que recordaba de cuando era joven, y me preguntaba cómo hacer que su padre comiera verduras. Cuénteme todo desde el principio, doña Dolores. No se deje nada. Y se lo conté. Todo. Desde la llamada pidiendo refugio hasta las amenazas de la noche anterior. Santiago tomaba notas con cuidado, haciendo preguntas específicas que demostraban que entendía perfectamente lo que estaba pasando. ¿Tiene usted testamento, doña Dolores? Sí, uno muy simple que hice hace años. Todo queda para Esteban. ¿Esteban está en la escritura de la casa? No. La casa está solo a mi nombre. La compré antes de casarme con Eliseo, con dinero que ahorré trabajando. ¿Tiene usted algún diagnóstico médico que pueda afectar su capacidad mental? Ninguno. Mi doctora dice que tengo la mente más clara que muchos de sus pacientes de 50 años. Santiago sonrió por primera vez en la conversación. Excelente.
Entonces lo que están intentando hacer es completamente ilegal. Pero necesitamos actuar rápido antes de que presenten cualquier denuncia falsa ante servicios sociales. ¿Qué puedo hacer? Primero, vamos a solicitar un examen médico completo que certifique su estado mental y físico. Segundo, vamos a grabar una declaración donde usted explique toda la situación. Tercero, vamos a cambiar su testamento para proteger sus bienes. Y cuarto, hizo una pausa. Vamos a prepararle una sorpresa legal a su hijo y su nuera. Esa misma tarde, Santiago me acompañó al Hospital General, donde la doctora Patricia Mendoza, geriatra de confianza, me hizo un examen exhaustivo, pruebas de memoria, coordinación, razonamiento lógico, estado emocional. Después de 2 horas, los resultados fueron contundentes. Señora Hernández, dijo la doctora, usted tiene la capacidad mental de una persona 20 años más joven. Su memoria es excelente. Su juicio está intacto. Y no hay signos de deterioro cognitivo. Cualquiera que diga lo contrario está mintiendo deliberadamente. El informe médico se convirtió en mi primera arma. Al día siguiente, regresé a la oficina de Santiago para grabar mi declaración. Con la cámara encendida, conté toda mi historia con una claridad que me sorprendió. No lloré. No temblé. Simplemente dije la verdad. ¿Cómo había llegado mi hijo a mi casa pidiendo refugio? ¿Cómo se habían quedado más tiempo del acordado? ¿Cómo habían gastado mi dinero sin permiso? ¿Cómo habían querido cambiar mi forma de vida? ¿Y cómo finalmente habían revelado su plan de quitarme mi casa? ¿Y qué quiere usted que pase ahora, doña Dolores?, preguntó Santiago al final de la grabación. Quiero que mi hijo entienda que ser madre no significa ser tonta. Que darle todo en la vida no le da derecho a quitarme lo que me queda. Y quiero que él y su esposa sepan que no voy a permitir que me roben ni mi casa ni mi dignidad. La tercera medida fue cambiar mi testamento. El nuevo documento era mucho más específico. Si moría de causas naturales y en circunstancias normales, Esteban heredaría la casa. Pero si moría bajo circunstancias sospechosas, o si había evidencia de que había sido presionada o maltratada antes de mi muerte, la casa sería donada a un asilo de ancianos de Guanajuato. Además, si alguien intentaba declararme incapacitada sin mi consentimiento, el testamento se activaría inmediatamente, dejando a Esteban sin herencia. Es una póliza de seguro contra el abuso de ancianos, explicó Santiago. Su hijo puede seguir siendo su heredero, pero solo si la trata con el respeto que merece. La cuarta sorpresa tardó más en prepararse. Santiago tenía contactos en servicios sociales. Y resulta que Yvonne no era la única que conocía las leyes sobre adultos mayores. ¿Sabía usted, doña Dolores, que hacer amenazas contra un adulto mayor para obtener su propiedad es un delito federal? ¿Y que usar información falsa para tratar de declararla incapacitada es otro delito federal? ¿Podemos demostrar que eso es lo que están haciendo? Con su testimonio grabado, el informe médico, y si ellos vuelven a intentar algo, sí, podemos. No tuvimos que esperar mucho. 3 días después de mi visita a Santiago, mientras estaba en misa de las 7, regresé a casa para encontrar a Esteban e Yvonne sentados en mi sala. Tenían llaves. Habían entrado a mi casa sin mi permiso. «Hola, Ma», dijo Esteban como si fuera lo más normal del mundo. «Tenemos que hablar. ¿Cómo entraron a mi casa?» «Esteban tiene llaves desde que era adolescente», dijo Yvonne. «Pensamos que tal vez ya habías reflexionado sobre nuestra conversación». La reflexión fue muy clara. «No tienen derecho a estar aquí». «Ma, por favor, siéntate. Tenemos noticias». Me quedé de pie, sintiendo la fuerza que había ganado en los últimos días. «Ya hablé con una trabajadora social», continuó Esteban. «Le expliqué tu situación y está dispuesta a venir a evaluar tus condiciones de vida». «¿Qué condiciones de vida?» «Bueno», Yvonne sacó una carpeta. «Tenemos algunas fotos de la casa que tomamos mientras vivíamos aquí. La cocina con trastes sucios, el baño que necesita reparaciones, el jardín descuidado. Las fotos eran reales, pero sacadas de contexto. Los trastes sucios eran de la mañana que había preparado el desayuno para 4 personas adicionales. El baño, que necesitaba reparaciones, tenía una pequeña gotera que había estado esperando al plomero. El jardín descuidado era mi jardín de invierno,
cuando las plantas naturalmente se ven menos frondosas. Además, continuó Yvonne, tenemos testimonios de que has estado actuando de manera errática, moviendo cosas del lugar sin razón, gritándonos sin provocación, mostrando signos de paranoia y agresividad. ¿Testimonios de quién? Nuestro. Y de los niños. Diego y Sofía están muy afectados por tu comportamiento. Los niños que ni siquiera me conocían antes de que llegaran aquí. Ma, dijo Esteban con esa voz de falsa preocupación, solo queremos lo mejor para ti. Si aceptas voluntariamente mudarte a una residencia geriátrica, podemos evitar que esto se vuelva complicado. ¿Complicado cómo? Bueno, si la trabajadora social determina que no puedes cuidarte sola, el proceso puede ser más traumático. Puede haber una orden judicial, policías, una evaluación psiquiátrica forzada. Yvonne se levantó y caminó hacia mi altar, tocando mi imagen de la Virgen con esa sonrisa que había aprendido a detestar. Pero si cooperas, si firmas los papeles que traemos, todo puede ser muy civilizado. Tú te mudas a un lugar bonito donde tendrás compañía y cuidados médicos, y nosotros nos quedamos cuidando la casa hasta que... bueno, hasta que ya no la necesites. ¿Qué papeles? Esteban sacó un folder con documentos oficiales. Transferencia de propiedad temporal por incapacidad. Básicamente, nos das poder legal sobre la casa y tus finanzas mientras estés en la residencia. ¿Y si me niego? Entonces mañana viene la trabajadora social, y después de ver las fotos y escuchar los testimonios, bueno, ya no será tu decisión. Me quedé mirándolos durante un largo minuto. Mi hijo y su esposa, sentados en mi sala, con papeles legales preparados, con fotos tomadas en secreto, con testimonios falsos, listos para robarme todo lo que había construido en mi vida. Pero por primera vez en meses, no sentí miedo. Sentí una calma profunda, la misma que había sentido cuando decidí buscar ayuda. ¿Está bien? Dije finalmente. Acepto. ¿En serio? Yvonne no pudo ocultar su sorpresa. Sí, pero antes de firmar cualquier cosa, quiero que conozcan a alguien. Caminé hacia la puerta y la abrí. Santiago entró, seguido por 2 policías municipales y una trabajadora social real. Esteban Hernández e Yvonne Salazar, dijo Santiago con voz oficial. Están bajo investigación por intento de fraude contra adulto mayor, invasión de propiedad privada y chantaje con amenazas. La cara de Yvonne se puso blanca como papel. Doña Dolores, dijo la trabajadora social real. ¿Estos individuos la han amenazado o presionado para que firme documentos legales? Sí, respondí con voz clara. Todo está grabado. Santiago mostró una pequeña grabadora que había estado en mi bolso durante toda la conversación. Además, continuó Santiago, la entrada no autorizada a esta propiedad quedó registrada por las cámaras de seguridad que instalamos ayer. Esteban finalmente encontró su voz. ¿Qué hiciste? Lo que debía hacer hace mucho tiempo, mijo. Protegerme. Porque ser cristiana no significa ser tonta, y ser madre no significa dejar que me roben. Era mi turno de dar órdenes. Y por primera vez en meses, me sentí dueña de mi propia vida. Los días que siguieron a esa confrontación fueron como despertar de una pesadilla que había durado décadas. Esteban e Yvonne fueron escoltados fuera de mi casa esa misma tarde. No hubo gritos. No hubo drama, solo el sonido de sus pasos alejándose por el empedrado de mi calle, mientras los policías se aseguraban de que no regresaran sin autorización legal. La trabajadora social, una mujer llamada Carmen Flores, se quedó conmigo 1 hora más para asegurarse de que me encontraba bien y para explicarme mis derechos como adulta mayor. Señora Hernández, me dijo antes de irse, lo que usted hizo hoy requirió mucho valor. Muchas personas en su situación no encuentran la fuerza para defenderse. No fue valor, le respondí. Fue fe. Fe en que Dios no permite que nos quiten más de lo que podemos soportar. Esa noche, por primera vez en meses, cené en silencio en mi propia cocina. No fue un silencio de soledad, sino un silencio de paz. Preparé quesadillas de flor de calabaza, como me gustaban a mí, sin preocuparme por si alguien las encontraba muy grasosas o muy condimentadas. Puse música de Juan Gabriel en mi radio, el mismo radio que habían llamado viejo, y canté mientras cocinaba. Me di cuenta de que hacía meses que no cantaba. Al día siguiente,
Santiago me visitó para explicarme cómo seguiría el proceso legal. Su hijo y su nuera están enfrentando cargos serios, doña Dolores. Intento de fraude contra adulto mayor puede resultar en hasta 5 años de prisión. Pero hay algo que debo preguntarle. ¿Qué quiere que pase con ellos? La pregunta me tomó por sorpresa. Durante semanas había estado tan enfocada en defenderme que no había pensado en lo que quería que ocurriera después. ¿Qué opciones tengo? Podemos seguir adelante con los cargos criminales, lo que probablemente resultaría en tiempo de cárcel para ambos. O podemos negociar un acuerdo donde admitan su culpabilidad, paguen reparaciones por el dinero que gastaron sin permiso y cumplan servicio comunitario trabajando con adultos mayores. ¿Y mis nietos? Ese es otro asunto. Si sus padres van a prisión, usted podría solicitar custodia temporal o podrían quedarse con otros familiares. Pensé en Diego y Sofía, esos niños que apenas me conocían, pero que habían sido usados como herramientas en el plan de sus padres. Recordé cómo Diego había preguntado tímidamente por qué tenía tantas fotos de El Señor de la Cruz, y cómo Sofía había dicho que mi rosario era bonito como un collar. Quiero el acuerdo, decidí, pero con condiciones específicas. Dígame. Esteban tiene que cumplir su servicio comunitario en el Asilo San José, cuidando a adultos mayores. Quiero que entienda lo que se siente ser vulnerable. Ivonne tiene que tomar clases sobre respeto a los adultos mayores y cultura mexicana tradicional. ¿Y sobre el contacto con usted? Pueden llamarme una vez al mes. Pueden visitarme en días festivos, pero solo si me piden permiso con anticipación. Y mis nietos pueden venir cuando quieran, pero solo si realmente quieren conocer a su abuela. Santiago sonrió. Es usted una mujer muy sabia, doña Dolores. No soy sabia, Santiago. Solo soy una mujer que finalmente aprendió que perdonar no significa ser tonta. Las semanas siguientes fueron de sanación. Lentamente, fui reconstruyendo mi casa para que volviera a ser mi hogar. Moví mis muebles de regreso a donde yo quería que estuvieran. Volví a colgar mis fotos familiares en la pared de la sala. Compré plantas nuevas para reemplazar las que habían sido dañadas, y planté un pequeño jardín de hierbas aromáticas en el patio trasero: albahaca, hierbabuena, romero. Pero lo más importante, volví a vivir para mí. Me inscribí en un grupo de tejido que se reunía los martes en el centro comunitario. Eran 6 mujeres de mi edad que se habían convertido en amigas después de años de encontrarse cada semana para hacer manteles, cobijas y ropita de bebé que donaban a familias necesitadas. Al principio me sentí como una intrusa, pero pronto descubrí que todas tenían historias similares: hijos que las visitaban poco, familias que las daban por sentado, momentos de duda sobre su propio valor. El problema, me dijo Esperanza, una señora de 75 años que había criado sola a 5 hijos, es que nos enseñaron a creer que nuestro valor dependía de cuánto nos necesitaran, pero nadie nos enseñó que también tenemos derecho a ser felices. Los jueves por la tarde comencé a ir a un grupo de oración en la iglesia. No era el rosario tradicional que siempre había conocido, sino algo más moderno. Mujeres de diferentes edades que se reunían para compartir sus preocupaciones y sus alegrías, y para pedirle a Dios guía en sus vidas. La coordinadora del grupo era una mujer de 50 años llamada Rosa, que había pasado por un divorcio difícil y había encontrado en la fe una fuerza que no sabía que tenía. A veces, nos decía Rosa, Dios nos pone en situaciones difíciles no para castigarnos, sino para enseñarnos cuánto más fuertes somos de lo que creíamos. También comencé a hacer algo que no había hecho en años: viajar. Santiago me ayudó a organizar un viaje de 3 días a San Miguel de Allende, donde había una prima lejana que no veía desde la boda de Esteban. Tomé el autobús sola, con una maleta pequeña y una sensación de libertad que había olvidado que existía. San Miguel era como un sueño: calles empedradas, casas coloniales de colores brillantes, jardines llenos de bugambilias. Mi prima Consuela me recibió como si fuéramos hermanas que se habían separado ayer, en lugar de desconocidas que no se hablaban hace 15 años. Dolores, pero qué guapa te ves. Te ves renovada. Y tenía razón, me sentía renovada. Por primera vez en años, cuando me miraba en el espejo veía a una mujer con propósito,
no solo a una madre abandonada. En San Miguel visité la parroquia de San Miguel Arcángel, esa iglesia gótica impresionante que se ve en todas las postales. Me senté en una de las bancas de madera y recé, pero no fue la oración desesperada de una mujer pidiendo que regresara su hijo. Fue la oración agradecida de una mujer que había encontrado su propia fuerza. Gracias, Señor, por enseñarme que tu amor no depende de que otros me amen. Gracias por recordarme que soy tu hija antes de ser la madre de alguien más. Cuando regresé a Guanajuato, encontré 3 cartas esperándome en mi buzón. La primera era de Santiago, informándome que Esteban e Ivonne habían aceptado el acuerdo legal. Esteban cumpliría 200 horas de servicio comunitario en el Asilo San José, e Ivonne tomaría un curso de 8 semanas sobre derechos de adultos mayores y sensibilidad cultural. También pagarían 5,000 pesos en reparaciones por el dinero que habían gastado sin mi permiso. La segunda carta era de Esteban. Era corta y formal. Mamá, acepto las condiciones del acuerdo. Espero que algún día puedas perdonarme. Te llamaré el próximo mes para ver cómo estás. Esteban. No era la disculpa que había esperado durante años, pero era un reconocimiento de que había hecho algo malo. Era un comienzo. La tercera carta me hizo llorar, pero fueron lágrimas de alegría. Era de mis nietos. O más específicamente, era un dibujo de Diego con unas líneas escritas por Sofía con ayuda de alguien. Abuela Dolores, extrañamos tus cuentos. Mamá dice que podemos visitarte si tú quieres. ¿Nos puedes enseñar a hacer tortillas? Diego y Sofía. El dibujo mostraba una casa pequeña con flores en el jardín y una señora con delantal parada en la puerta. En el cielo, Diego había dibujado un sol sonriente y una nube con forma de corazón. Esa noche, antes de dormir, me hinqué frente a mi altar, que había regresado a su lugar de honor en la sala, y recé el rosario completo. Pero al final agregué algo nuevo. Virgencita, gracias por enseñarme que el amor propio no es pecado, que cuidar de mí misma no es egoísmo, que ser madre no significa desaparecer como mujer, y gracias por recordarme que nunca es demasiado tarde para empezar una vida nueva. Al día siguiente llamé a mis nietos. Diego, Sofía, habla su abuela Dolores. ¿Les gustaría venir a visitarme el próximo sábado? Tengo ganas de contarles algunos cuentos. Y sí, les voy a enseñar a hacer tortillas. La risita de Sofía al otro lado de la línea me llenó el corazón de una manera que no había sentido en años. Estaba comenzando una nueva etapa de mi vida, y esta vez, yo tenía el control. 6 meses después, el sol de abril entraba por las ventanas de mi cocina mientras yo enseñaba a Diego y Sofía a hacer tortillas de harina, como les había prometido. Sus manitas pequeñas luchaban con la masa pegajosa, y sus risas llenaban mi casa de una alegría que había olvidado que existía. Abuela, ¿por qué la masa se me pega en los dedos?, preguntó Sofía, con harina hasta en las pestañas. Porque está aprendiendo a conocerte, mija, le respondí sonriendo. Las cosas buenas toman tiempo, como el cariño, como la confianza, como las abuelas que aprenden a quererse a sí mismas. Diego, que ya tenía 8 años y medio, me miró con esa seriedad que a veces tienen los niños cuando entienden más de lo que deberían. ¿Abuela? ¿Ya no estás triste? La pregunta me tomó por sorpresa. Durante estos meses, mis nietos habían venido a visitarme cada 2 sábados. Al principio llegaban tímidos, casi asustados, como si no supieran qué esperar de esta abuela que apenas conocían. Pero poco a poco habíamos construido algo hermoso, una relación real, basada en cuentos, tortillas, paseos por el jardín y conversaciones que solo pueden tener las abuelas con sus nietos. ¿Tú crees que estaba triste antes, mijo? Sí. Mamá decía que estabas triste porque eras muy mayor y vivías sola. Pero ahora te ves diferente. Te ves como las abuelas de las películas. ¿Y cómo son las abuelas de las películas? Contentas. Y con muchas historias que contar. Tenía razón. Había cambiado. Ya no era la mujer quebrada que había rogado por amor durante décadas. Era Dolores Hernández, de 73 años, dueña de su propia casa, de su propia vida y de su propia felicidad. Los últimos meses habían sido una revelación. Esteban había cumplido su servicio comunitario en el Asilo San José, y según me contó Santiago,
Al principio había ido de mala gana, cumpliendo las horas como si fuera un castigo. Pero algo había cambiado después de la tercera semana. Su hijo me llamó ayer, me había dicho Santiago unas semanas atrás. Quería que supiera que ahora entiende lo que usted sintió. Dice que hay señoras en el asilo que no reciben visitas de sus familias en meses, que se les olvida tomar sus medicinas porque no hay nadie que se preocupe por ellas. ¿Y qué más dijo? Que se da cuenta de que usted nunca fue una carga, que fue él quien no supo valorar lo que tenía. Yvonne, por su parte, había completado su curso sobre derechos de adultos mayores. Su instructor me había contactado para decirme que al principio ella había asistido con actitud defensiva, insistiendo en que había estado protegiendo a una suegra difícil. Pero cuando le mostraron estadísticas sobre abuso a adultos mayores y casos reales de familias que habían despojado a sus ancianos de sus propiedades, algo en ella había cambiado también. Me había enviado una carta hace 2 semanas. Era la primera comunicación directa que tenía con ella desde aquella noche. Señora Dolores, sé que no tengo derecho a pedirle perdón después de lo que hicimos, pero quiero que sepa que ahora entiendo que estaba completamente equivocada. Mis hijos han aprendido más sobre su cultura y su fe en estos meses de visitas con usted que en todos los años anteriores. Espero algún día ganarme el derecho de llamarla suegra otra vez. Yvonne. No había respondido la carta todavía. Algunas heridas necesitan más tiempo para sanar, pero el hecho de que hubiera reconocido su error era más de lo que había esperado. Abuela, me dijo Sofía, interrumpiendo mis pensamientos. ¿Nos puedes contar el cuento de la Virgen otra vez? Sofía se había enamorado de la historia de la Virgen de Guadalupe, no de la versión religiosa que aprenden en el catecismo, sino de la versión que yo le contaba. La historia de una mujer que se apareció a un hombre humilde para recordarle que todos merecen respeto y dignidad, sin importar su edad o su posición social. Claro, mija. Pero primero terminen sus tortillas. Mientras ellos trabajaban con la masa, yo preparé agua de Jamaica fresca. La cocina olía a harina, canela y amor. Mi radio tocaba música de José Alfredo Jiménez, y por las ventanas se veía mi jardín floreciendo con las plantas que había sembrado después de recuperar mi casa. Todo era perfecto. Todo era mío. A las 5 de la tarde, cuando Esteban vino a recoger a los niños, nos encontró a los 3 en el patio, plantando semillas de girasol en macetas pequeñas que cada nieto se llevaría a casa. «Hola, ma», me dijo, con una voz que sonaba diferente a la de 6 meses atrás. «Hola, Esteban». Ya no esperaba que me dijera mamá con cariño. Ya no necesitaba que me pidiera perdón con lágrimas dramáticas. Ya no requería grandes gestos de arrepentimiento. Había aprendido que mi paz interior no dependía de las acciones de otros, ni siquiera de las de mi propio hijo. Los niños se ven felices, observó, viendo cómo Diego y Sofía le explicaban emocionados cómo habían hecho tortillas y plantado semillas. Los niños son felices cuando se sienten amados sin condiciones, le respondí, y cuando se sienten libres de ser niños. Ma, ¿podemos hablar un momento? Los niños siguieron jugando en el jardín mientras Esteban y yo nos sentamos en las sillas de mimbre que había comprado para mi nueva vida. Quería decirte que estos meses trabajando en el asilo me enseñaron muchas cosas. Hay una señora ahí, doña Carmen, que tiene 78 años. Sus hijos la abandonaron hace 3 años. Cada día me pregunta si alguien vino a visitarla. Y cada día tengo que decirle que no. Y me di cuenta de que pude haber sido yo. Pudimos haber sido nosotros. Si tú no hubieras sido lo suficientemente fuerte para defenderte. Esteban, no necesito que me expliques lo que pudieron haber hecho. Necesito que entiendas por qué no lo van a volver a hacer. Lo entiendo, ma. Y quiero que sepas que estoy agradecido de que te hayas defendido, porque me obligaste a ver lo que me estaba convirtiendo. ¿Y en qué te estabas convirtiendo? En el tipo de hombre que toma en lugar de dar. El tipo de hijo que ve a su madre como una responsabilidad en lugar de una bendición. Fue la conversación más honesta que habíamos tenido en años. No hubo lágrimas, no hubo drama. Solo la verdad dicha con tranquilidad entre 2 adultos que estaban aprendiendo a relacionarse de manera diferente. Tus hijos pueden seguir viniendo a visitarme, le dije, pero van a crecer conociendo a una abuela que se respeta a sí misma.
Esa es la lección más importante que les puedo enseñar. Gracias, Ma. No me agradezcas, Esteban. Solo sé el padre que ellos merecen, y algún día, cuando sean adultos, tal vez serás el hijo que yo merecía. Esa noche, después de que se fueron, me senté en mi sala con una taza de té de manzanilla, mirando mi altar donde la Virgen de Guadalupe me sonreía con esa expresión de Madre Universal que todo lo comprende. Las veladoras parpadeaban suavemente, creando sombras danzantes en las paredes, que ahora estaban llenas de nuevas fotos. Yo en San Miguel de Allende, yo con mis amigas del grupo de tejido, yo con mis nietos haciendo tortillas. Abrí mi Biblia en el Salmo 27, pero esta vez las palabras tenían un significado completamente diferente. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, tú, Señor, me recibirás. Ya no era el lamento de una mujer abandonada. Era la declaración de fe de una mujer que había descubierto que el amor de Dios era suficiente, que su propio amor por sí misma era válido, y que la familia real se construye con respeto mutuo, no con obligación o chantaje. Me levanté y caminé hacia el espejo del pasillo. La mujer que me miraba desde el cristal tenía 73 años, cabello gris, arrugas alrededor de los ojos y una sonrisa que irradiaba paz interior. Era hermosa de la manera en que solo pueden ser hermosas las mujeres que han aprendido a quererse a sí mismas. Gracias, Virgencita, susurré, por enseñarme que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Al día siguiente era domingo. Iría a misa, como siempre, pero ya no para rogar porque mi familia me quisiera. Iría a agradecer por la familia que había construido con mis propias decisiones. Mis amigas del grupo de tejido, mis hermanas del grupo de oración, mis nietos que ahora me visitaban porque querían conocerme. Y sobre todo, la relación más importante que había reconstruido, la que tenía conmigo misma, porque al final del día, la historia de mi vida no era sobre un hijo que me abandonó. Era sobre una mujer que se encontró a sí misma cuando pensó que ya era demasiado tarde. Era sobre una madre que aprendió que amar a otros empieza por respetarse a una misma. Y era sobre una cristiana que descubrió que Dios la amaba exactamente como era, fuerte, digna y merecedora de respeto. Y tú, querido amigo que has escuchado esta historia hasta el final, ¿has vivido algo parecido? ¿O conoces a alguien que haya pasado por una situación así? ¿Cómo te ayudó la fe a encontrar la fuerza para defenderte o defender a alguien que amas? Cuéntamelo en los comentarios. Si esta historia te llegó al corazón, déjame tu like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien que necesita escucharlo. Que Dios bendiga a todos los que han pasado por algo así. En el nombre de Jesús. Amén.